En el video de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de dispersión. Vamos a definir de manera muy breve cada una de ellas y vamos a trabajar con un ejemplo de manera práctica. Dentro de las 4 medidas de resumen que maneja la estadística descriptiva, tenemos a las medidas de tendencia central, las cuales ya abordamos con teoría y práctica en el videito anterior, que te voy a dejar el link por aquí. Y también están las medidas de dispersión, que son las que veremos en este video, y en 2 futuros videos abordaremos las medidas de forma y las medidas de posición. En cuanto a las medidas de dispersión, tenemos el rango, la desviación estándar y la varianza. El rango es la medida de dispersión más sencilla de calcular, es la más fácil, es como muy intuitiva, que siempre buscamos el valor más grande y el valor más alto. La diferencia que hay entre esos dos valores es lo que me da el rango, pero a la vez es una medida que se queda un poco corta o es muy general dentro de las medidas de dispersión. Cuando hablamos de cuál es, por ejemplo, si el valor menor es 2 y el valor mayor es 10, cuando decimos de 2 a 10, eso se llama recorrido, pero la diferencia entre esos dos valores es lo que llamamos rango. Luego tenemos estas dos medidas que están muy relacionadas entre sí y que son la desviación estándar y la varianza. Te voy a explicar de manera muy sencilla y sin que tengamos que entrar en la fórmula como tal, cuál es el concepto de estas dos y por qué hay esta relación. Cuando hablamos de la varianza, estamos hablando de una medida que se obtiene a partir de qué tan lejos está cada uno de los datos con respecto a la media. Esa distancia de cada uno de los datos con respecto a la media se eleva al cuadrado, y de esos cuadrados de las desviaciones se obtiene cuál es el promedio, cuál es la distancia promedio de cada uno de los datos con respecto a la media. Eso es lo que conocemos como la varianza. Pero como tuvimos que elevar al cuadrado, ahí tenemos un número que puede ser muy grande y que puede no tener sentido con la escala en la que está la variable. Entonces, ¿cómo solucionamos el haber inflado el número elevando al cuadrado? Pues lo hacemos sacando raíz cuadrada. Y el resultado que se obtiene con eso es el concepto de la desviación estándar. Y ahí ya tenemos un número que hace más sentido con la escala en la que se encuentra tu variable. Y es por eso que la desviación es la que se utiliza más de estas 3 medidas. Pero en realidad proviene de la varianza. El concepto viene de la varianza. Siguiendo con esta lógica que te conté en el video anterior, que aquí te voy a dejar el enlace, ahora que tuvimos el recalentado de Navidad con mi familia, tomé esta foto y me ponía a pensar qué tanto pueden ayudar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, a ayudarnos a describir y a entender una variable como la edad. En el video anterior hablamos de las medidas de tendencia central, y en este video yo te preguntaría, al ver esta foto, ¿qué tan parecidas o diferentes dirías que son las edades de las personas en esta foto entre sí? Pues podemos ver que son diferentes, ¿no? Porque veo ahí, por lo menos hay una niña y hay personas mayores y hay otras personas más jóvenes que parecen estar en una edad en medio. Y con esto parte el ejercicio que vamos a hacer a continuación para calcular el rango, desviación estándar y la varianza. Vamos a analizar la variable edad de 17 personas, que son las que aparecen en la foto del recalentado de mi familia, pero ahora vamos a analizar las medidas de dispersión. En esta parte de aquí puedes ver que ya calculamos las medidas de tendencia central y eso está en este videito que te dejo a continuación. Y ahora vamos a analizar las medidas de dispersión. La primera de ellas es el rango, y para eso es útil cuando ya están acomodados. Vamos a comenzar con el rango, y para esto puedes ver que aquí ya están ordenados los datos de menor a mayor, por lo cual es muy fácil identificar un aproximado de cuál sería ese rango. En este caso, el dato de menor valor es 8 y el de mayor valor es 78. Y el rango justo se calcula haciendo la diferencia entre el dato de mayor y el dato de menor valor. Por lo cual te recomiendo que simplemente ordenes los datos bajo esa lógica. Y entonces ahora le vamos a decir que a la celda A18 le reste la celda A2. Que con eso tengo los datos de mayor y menor valor. Y con eso tengo el rango de 70, con lo que podemos ver que es un rango muy amplio. Hay mucha variabilidad entre el inicio y el final de esta distribución. Y después tenemos la desviación estándar. Y para la desviación estándar
tú tienes esta opción. Vas a empezar a escribir como si fueras a escribir desviación y vas a ver que estas dos opciones que te aparecen aquí, una tiene una M, que es de muestra, y la otra tiene una P, que es de población. Para el caso de la desviación estándar en la fórmula hay una diferencia entre el denominador que divide en la fórmula de la muestra y de la población. Tienes que considerar que si tus datos proceden de una muestra, la desviación estándar que se calcula es mayor que si provienen de una población. En este caso, yo considero a esta una muestra de mi familia, porque en esa fiesta no estaba toda la familia. Entonces, si yo lo considero una muestra, vamos a calcularlo, desviación estándar de la muestra, y seleccionamos los datos, le damos Enter y me dice que esta es la desviación estándar de 22.11. Simplemente para que veas cuál sería la diferencia si hubiéramos considerado a esto una desviación estándar de una población. Selecciono los datos y el valor que me da es un poquito más pequeño porque ya está considerando que esa es tu totalidad, es tu universo. Yo para estos fines lo voy a considerar una muestra y por eso me voy a quedar con ese primer cálculo. Y después tenemos a la varianza. Vamos a empezar a escribir el término varianza y tenemos estos dos primeros. El que es con P es de población y el que es con S es de muestra en inglés, es de sample. Entonces, como estamos considerando que es una muestra, seleccionamos S y seleccionamos los datos y damos Enter y tenemos este valor. Vamos a redondearlos a que aparezcan con un solo decimal, formato de celdas, número, le decimos que un decimal y aceptar y ahí tenemos los resultados. En este caso el rango fue de 70, la desviación estándar es de 22.1 y la varianza es de 488.9. Con los resultados que obtenemos vemos que tenemos un rango muy amplio de 70 años, una varianza que no tiene sentido, 488.9 años para la variable edad no tiene sentido, pero una desviación de 22.1 años, que eso tiene más relación cuando estamos hablando de edades. Entonces podemos ver que los datos tienen mucha variabilidad entre sí y eso ya me lo está indicando desde que iniciamos con el acomodo de los datos y vimos que las edades iban de 8 a 78. Así que tenemos aquí tres medidas de dispersión que en conjunto te hablan sobre la homogeneidad o heterogeneidad de los datos y vemos que en este caso los datos están muy diferentes entre sí. Si retomamos los datos de las medidas de tendencia central y los interpretamos en conjunto, hace mucho más sentido una media de 48.9 años si damos también el dato de la desviación estándar que es de 22.1. Con esto entonces nos queda mucho más claro que aunque la media sea de 48.9 años, teniendo una desviación tan grande de 22.1, quiere decir que los datos no van a estar tan cerca de esa edad de 48.9, sino que van a estar con cierta distancia que la explica entonces cuando analizamos el rango y vemos la varianza, que hay mucha diferencia entre esas edades. Esto lo vas a ver más claro en el siguiente video en donde hablemos de medidas de forma y después cuando lo veamos a través de una gráfica. Si este video te ha resultado útil, si aprendiste algo o tienes alguna sugerencia o comentario, házmelo saber en la parte de abajo de aquí del video y recuerda que me ayudas mucho para este canal que está iniciando apenas si te suscribes, si le das like, si le picas a la campanita y sobre todo si compartes este material y recomiendas con más personas que creas que les puede resultar útil. Yo soy Ale y no lo digo yo, lo dice la ciencia.